y creen que su verdad es la verdad absoluta. Y no existe en ninguna religión la verdad absoluta. Todos tenemos verdades relativas. También, y eso lo dijo el Concilio Vaticano II, en una época la Iglesia Católica era exclusivista, es decir, decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. En el Vaticano II, 1962 al 64, ahí se habló de pluralismo religioso. Es decir, si vos sos budista, sos hinduista, confucionista, shintoísta, judío, ateo, sos hijo de Dios. Cuando nosotros captamos esta filiación divina, yo te tengo que respetar, porque vos tenés una dignidad, la misma dignidad que tengo yo. No tengo por qué avasallarte, no tengo por qué dominarte, no tengo por qué la opresión. Jesús vino a liberarnos de esa opresión. Por eso yo estoy tan convencido de esta figura de Jesús, de estas enseñanzas, de este mensaje de Jesús, que por eso me he dedicado a eso. Y lo hago con un gusto enorme, porque por eso de amigo, yo también me siento amigo de Jesús. Y eso es lo que Él quiere, la amistad. ¿Qué es la amistad? Es reciprocidad en el afecto. Yo te aprecio a vos y vos me aprecias a mí, y vivimos en una convivencia. Eso es lo que quiere Jesús. En la humanidad quiere la convivencia. Si Jesús volviera a nacer en esta época, ¿volvería a los templos a patear y sacar a patadas a todos los comerciantes que estaban ahí, como dice en su momento? Me pones picando la pelota para patear un penal. Yo fui a Roma, estuve 5 meses en Roma con la ilusión de hacer un doctorado en teología y no lo pude hacer. Y una vez entraba a la Basílica de San Pedro. Son 124 metros, mármol por todos lados, ves belleza, unas estatuas, está la Pietà, por ejemplo, entrando a la derecha, etc. Y ahí abajo está el tesoro, que son cosas de oro valiosísimas con piedras preciosas. Y en un momento yo me puse a pensar, el Jesús de Nazaret, ¿qué haría aquí adentro? ¿Estaría disparando o a los latigazos? O a los latigazos, lo más probable, ¿no? A los latigazos. Claro. Eso no tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Porque, fíjate vos, ya desde el nacimiento Jesús nos está provocando, por eso en el libro Jesús el Provocador. No nace en Jerusalén, no nace de una familia sacerdotal, nació en un pueblito que en ese momento tenía 600, 700 habitantes. Hoy es un edificio de departamento, tiene 600, 700 habitantes. Bueno, era pobrísimo. ¿Por qué fue a nacer en un lugar tan pobre? Y en una familia pobre. Y en una familia pobre, un carpintero, en una ama de casa. ¿Qué nos está señalando? ¿Qué nos está diciendo Jesús? No quiso títulos. Después sí nos encargamos de ponerle títulos, Señor de los señores, Rey de reyes. ¿Qué sé yo? Jesús se debe matar de risa con esos títulos. No tenía interés en. En cambio nosotros, las religiones se han empoderado, como se dice hoy, de Jesús, y lo han alejado de la gente. ¿Hay más fe en estos momentos? ¿Se mantiene o ha retrocedido? La fe en Dios existe, yo te diría, casi naturalmente en el ser humano. Lo que hay menos fe cultural, es decir, de gente que va al templo. Te doy unos datos. Hace unos años, AICA, que es una agencia informativa católica argentina, sacó unas estadísticas en el Gran Buenos Aires, creo que estaba en la época de Jorge Bergoglio, y hablaba de cada 100 bautizados, 30 toman la primera comunión y el 10% va a misa el domingo. O sea, cultualmente hay una merma. Hay merma en las vocaciones sacerdotales. En mi época en Neuquén eran como 12 o 15 salesianos. Hoy hay uno, dos. No, Don Bosco y en San José. Pero porque cambiaron los tiempos, el hombre tiene otras tentaciones, otros caminos que te ofrece el mundo. Hoy hay un cambio muy grande. En ese cambio está Jesús presente como hace 150 años comenzaron pastores protestantes y teólogos católicos a estudiar al Jesús histórico. Vos sabés que hay
los primeros 3 siglos se habla de ese Jesús histórico, era seguimiento de Jesús, no tenía ni templo, ni sacerdote, ni nada. Después viene la Iglesia Católica, llamemos, con culto, con templo, las basílicas, etcétera, comienzan en esa época. Y esto se llama el Cristo de la fe. Es decir, ya se lo hace persona de la Santísima Trinidad, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo de Dios, y se le rinde culto y adoración. Jesús nunca quiso ni culto ni adoración, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya empezado a estudiar a este Jesús histórico hizo que, primero, que Jesús nunca fue sacerdote, era profeta, no pertenecía a la casta sacerdotal de Leví. Era un hombre que se consustanció con las necesidades del pueblo. Por eso ¿por qué tiene esas reacciones en el templo? Porque el templo en ese momento era un gran negociado, que lo compartía el imperio, por eso había una guardia imperial, y lo compartían las castas sacerdotales, que eran los ricos del pueblo que vivían dentro del templo. Bueno, mucho no varía la cosa, por lo que... Lamentablemente no. Gustavo, muchísimas gracias, porque se me acaba el tiempo, por haber estado nuevamente con nosotros. Bueno que siga proliferando tu escritura, seguir profundizando en esta idea de acercar a un Jesús más a la gente, alejarlo más de la teología, de esos estudios intrincados que tiene. Jesús no era un teólogo, nunca hizo ningún discurso sobre Dios. Y él nunca hablaba de Dios, hablaba del Padre. ¿Qué datos? Estos son datos históricos. Él siempre habló del amor al prójimo. El amor al prójimo, bueno, de la fraternidad, la solidaridad. Un tema muy difícil para la humanidad, lamentablemente. Muchísimas gracias. No hay por qué. Vamos a establecer aquí la última pausa comercial en esta edición especial.